No sé si esta historia merece ser contada, pero siento que si no la cuento, seguirá doliendo en silencio. Mi nombre es María. Ya tengo muchos años, tantos, que las arrugas en mi rostro guardan más recuerdos que palabras, y sin embargo, hay una parte de mí que aún es esa niña de 12 años, con los pies descalzos, el corazón inocente y una pequeña maleta en la mano, la misma que un día fue entregada por su familia a un desconocido. Muchos me juzgaron. Otros sintieron pena por mí. Algunos simplemente me olvidaron, pero yo nunca olvidé lo que viví, porque esta no es solo una historia de pobreza ni de abandono, es una historia de secretos, de dolor, de silencios que pesaban más que el hambre. Es la historia de una casa enorme, llena de lujos, pero también de ausencias, de una niña encerrada, de un padre destruido, de hermanas que no sabían que lo eran, y de un pasado que regresó para reclamar su lugar. Si estás escuchando esto, no busques a quién culpar. Solo escúchame, porque hay historias que duelen, pero también sanan cuando alguien se atreve a oírlas. Y esta es la mía. Tenía apenas 12 años, pero sentía que ya había vivido una vida entera. Recuerdo esos días como si fueran hoy. Vivíamos en un rincón perdido entre cerros polvorientos y tierra dura, donde el sol quemaba sin compasión y las noches nos dejaban helados hasta los huesos. Éramos 9 hermanos, 9, y yo, apenas una niña, ya cargaba en la espalda más peso del que cualquier criatura debería conocer. Mi mamá, Carmen, ay, mi madre. Siempre estaba embarazada, siempre con ese rostro agotado pero tierno, siempre haciendo milagros con un poco de maíz, un caldo ralo y sus manos incansables. Mi papá Luis era un hombre de pocas palabras, trabajador, de esos que se quiebran la espalda pero jamás se quejan. Teníamos un pedazo de tierra heredado de su padre, pequeño, ingrato, pero era lo único que nos mantenía vivos. En esa casa no existía la privacidad, dormíamos de a 3 en una sola cama, compartíamos los zapatos, los sueños y hasta las lágrimas. Desde muy pequeña me acostumbré a cargar agua del pozo, a recolectar yuca con las manos peladas, a caminar descalza sobre esa espina sin llorar. La necesidad no te da permiso para ser frágil, pero por más que luchábamos, nunca era suficiente. Fue un domingo, lo recuerdo porque el aire estaba pesado y el silencio que cayó sobre la casa no era normal. Llegó un carro, imagínate tú, reluciente, elegante, como sacado de una novela. De él bajó un hombre que no conocíamos con traje limpio y mirada de quien ya tiene el mundo ganado. Se sentó en nuestra mesa de madera y con voz firme dijo que necesitaba a alguien para cuidar de sus 3 hijos y que esa persona debía ser yo. Al principio no entendí, pensé que era una propuesta, una opción, pero pronto me di cuenta que no, sí, no había espacio para preguntas. Mis padres ya habían dicho que sí, ya todo estaba acordado. Mi mamá no me miraba a los ojos, solo me dijo, con esa voz baja, rota, es para el bien de todos, mija. Algún día vas a entender, pero yo no quería entender. Yo solo quería quedarme. Quería seguir siendo niña, aunque fuese en la pobreza. Quería escuchar las historias de mi papá al anochecer, abrazar a mis hermanos antes de dormir, correr entre la tierra seca sin rumbo. Pero no me preguntaron qué quería yo. Cuando subí a ese carro, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Pegué la frente a la ventana y miré nuestra casa, mi casa, hasta que desapareció entre el polvo del camino. Y ahí, mientras el coche avanzaba hacia lo desconocido, me hice la promesa de que jamás olvidaría de dónde vengo.
ni lo que me obligaron a dejar atrás. Cuando llegamos, lo primero que vi fue un portón de hierro, alto, frío. Se abrió lento y como si me estuviera tragando un monstruo elegante. La propiedad, ay Dios mío, nunca en mi vida había visto algo tan grande, tan hermoso, tan lejano a todo lo que yo conocía. Árboles podados con precisión, jardines que parecían pintados, flores de colores que jamás supe cómo se llamaban. Y sin embargo, yo no sentía alegría, sentía miedo. Antonio, así se llamaba el hombre, me miraba desde el retrovisor con una sonrisa que no sabía si era amable o simplemente vacía. Me decía que estaba feliz, que a partir de ahora todo iba a cambiar para mí, pero su voz sonaba ensayada. No había ternura, solo apuro. Cuando bajé del carro me sentí pequeña, insignificante. Aquella casa no, esa mansión tenía columnas de mármol, ventanas enormes, puertas pesadas, y yo venía con una bolsa de trapos con los pies sucios del camino, con el alma partida. Dentro me presentaron a dos niños, Emma y Aitor, hijos de Antonio. Me miraron raro, como si no supieran si debían saludar o correr. Y luego preguntaron, ¿dónde está Angelina? Ahí fue cuando supe que había una tercera niña, una que nadie parecía querer nombrar en voz alta. Esa noche no pude dormir. Me dieron un cuarto que parecía sacado de un cuento de hadas. Había muñecas, una cama suave, hasta un espejo gigante. Me miraba en él y no reconocía a Cita, la niña que veía. Parecía limpia, bien vestida, pero por dentro estaba hecha pedazos. No pude evitar pensar en mi mamá. ¿Estaría durmiendo bien? ¿O lloraba en silencio como yo? ¿Y mis hermanos? ¿Habrán comido lo suficiente con el dinero que Antonio prometió? La gobernanta Rose era extraña. Al principio parecía amable, pero había algo en su mirada, algo que me inquietaba, fría, siempre observando, siempre controlando todo. Un día la vi gritarle a otra empleada, como si fuera la dueña de la casa. Me quedé paralizada. Nunca te había visto. Haces una mujer tratar así a otra con tanto desprecio. Más tarde, Antonio me llamó para cenar con él y los niños. La mesa estaba repleta. Tanta comida que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero cada plato me recordaba al frijol con harina de mi casa, al plato dividido entre 9, al silencio que reinaba cuando la olla era demasiado pequeña. Y otra vez, ¿dónde está Angelina? Pregunté. Emma me miró, asustada. Héctor desvió la mirada, Antonio se quedó en silencio. El ambiente se puso pesado, nadie quería responder, pero yo ya lo sabía muy dentro de mí. Algo en esa casa no estaba bien. Y ahí, frente a una mesa llena, rodeada de desconocidos, entendí, había sido llevada a un lugar donde se esconden secretos, donde el silencio pesa más que las palabras y donde mi destino ya había sido escrito en que nadie me pidiera permiso. Pasaron los días lentos, pesados, como si el tiempo mismo no quisiera avanzar. Cada rincón de aquella mansión era hermoso, sí, pero también vacío. No era un hogar, era una jaula de oro. Caminaba por los pasillos largos, me perdía entre los espejos, los cuadros elegantes, las escaleras que crujían suave con cada paso. Pero en cada movimiento que sentía que alguien me observaba, como si hubiera ojos detrás de las paredes. Emma y Aitor comenzaron a acercarse más a mí. Me hacían preguntas sobre mi vida en el campo, sobre mis hermanos, sobre cómo era vivir sin tener casi nada. Me escuchaban con los ojos abiertos, como si mi historia fuera una leyenda. Pero cuando yo preguntaba por Angelina, algo cambiaba en ellos. Se cerraban, se miraban rápido y cambiaban de tema.
Ella es diferente, murmuró Emma un día bajito, como quien teme ser escuchada. Desde que mamá murió ya no es la misma. Y fue ahí que decidí, necesitaba saber quién era esa niña encerrada, por qué no salía, por qué todos caminaban sobre cáscaras de huevo. Cada vez que su nombre era mencionado, no podía seguir viviendo rodeada de secretos. Esperé el momento exacto. Cuando los niños fueron a la escuela y la casa quedó en silencio, subí despacio por el pasillo del segundo piso. Mis pasos eran ligeros, casi como los de una ladrona. Llegué a la puerta, una puerta común, pero solo con mirarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y toqué suavemente. Angelina, soy María. Quiero conocerte. Nada, esperé. Una vez más. Estoy aquí. Solo quiero hablar. Solo recibí silencio. Apoyé mi frente contra la madera. Algo dentro de mí quería llorar, gritar, preguntar por qué todo era tan extraño en esa casa, pero me contuve. Regresé a mi cuarto paso a paso, con el corazón apretado y una sensación de fracaso, clavada en la garganta. Al día siguiente lo intenté de nuevo, pero esta vez, antes de que pudiera siquiera tocar la puerta, Rose apareció. Su mirada era dura, frustrada, como si yo hubiese cruzado una línea invisible. Sin decir una sola palabra, sacó un manojo de llaves del delantal, abrió la puerta rápidamente y la cerró con fuerza. Justo en mi cara. Me quedé ahí, parada, sin reacción. Sentí la humillación resbalar por mis mejillas, mezclada con rabia e impotencia. Esa mujer, esa casa, todo me hacía sentir como si yo fuera apenas una pieza más de una historia que no entendía. Habían pasado 11 días desde que había llegado. Era sábado. Antonio tardaba en regresar, algo que no era habitual, y cuando por fin entró, caminaba tambaleando, no estaba borracho, nunca lo había visto así. Hablaba fuerte, sudaba, su presencia llenaba la mansión de algo oscuro. Pesado, Rose corrió a ayudarlo a subir. Yo fui detrás, como jalada por una fuerza que ni yo comprendía. Él se detuvo frente a la puerta de Angelina, golpeó, lloraba, gritaba. «Ábreme, hija, por favor». El dolor en su voz me atravesó como un puñal y era un hombre quebrado, y cuando por fin Rose abrió la puerta, él entró y la puerta se cerró con un estruendo. Yo me quedé allí, inmóvil, esperando escuchar algo, lo que fuera. Pero lo que oí me dejó helada. Tienes que conocerla. La vida sigue. Lo pasado no se puede cambiar. Hablaba de mí y en ese momento algo dentro de mí cambió para siempre. Después de aquel día, nada volvió a sentirse igual. Antonio ya no era el mismo conmigo. Me miraba distinto, con una mezcla de ternura y culpa, como si mis ojos le recordaran algo que no quería enfrentar. Emma y Heitor, aunque seguían siendo cariñosos, parecían inquietos, como si supieran que algo se acercaba, algo que todos temían, pero nadie se atrevía a nombrar. Pasaron 2 días más sin Angelina, seguía sin aparecer. Era como un fantasma que habitaba la casa. Podía sentir su presencia, su silencio, su enojo detrás de esa puerta, siempre cerrada. Una mañana, Antonio me dio una noticia que me dejó sin aire. Conseguí una vacante para ti, ¿sí? En la misma escuela que Emma y Heitor. Vas a estudiar. Yo apenas sabía escribir mi nombre, ¿sí? Aprendí en el campo con mi hermano mayor dibujando letras en la tierra con un pedazo de carbón. La escuela, para nosotros, era un lujo de gente rica. Y ahora yo iba a ir a una, me vistieron con un uniforme nuevo, me miré en el espejo, esa niña peinada, ordenada, con libros entre las manos, no era yo, o por lo menos no la que yo conocí. El primer día
Fue un tormento, yo era distinta, no sabía leer bien, no sabía dónde sentarme ni qué decir. Los maestros lo intentaban con paciencia, pero yo solo quería volver a mi mamá. Cada letra era una montaña, cada palabra un muro. Pero lo que más me angustiaba era que en medio de todo ese caos dentro de mí, no podía dejar de pensar en Angelina, y fue ahí cuando lo decidí. Iba a verla cara a cara, con permiso o sin él. Esperé a que todos salieran. Subí las escaleras despacio, con el corazón acelerado. Llegué una vez más a su puerta. Toqué. Llamé su nombre, pero fue Ross quien apareció, y esta vez no gritó, no se quejó, solo me miró con una dureza que me cortó por dentro. Abrió la puerta de golpe, entró y la cerró, dejándome otra vez del lado de afuera. Sentí como si me hubieran empujado a un abismo. La impotencia, el desprecio, el miedo se mezclaban dentro de mí, como un veneno lento. Pero esa noche todo explotó. Antonio llegó más tarde que nunca, borracho, perdido, llorando. Subió las escaleras como pudo, gritando por Angelina, golpeaba la puerta, imploraba. Ross intentó detenerlo, pero no pudo. Él entró y allí, entre sollozos y desesperación, escuché mi nombre salir de su boca. Tienes que conocerla, hija. Tienes que conocerla. Me quedé paralizada. ¿Qué tenía que ver yo con Angelina? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué nadie quería decirme la verdad? Emma, que había estado escuchando escondida, se acercó lentamente y me dijo con voz firme: tienes derecho a saber todo. Y en ese momento supe algo oscuro, profundo y triste. Estaba a punto de revelarse y yo no estaba preparada. No pude dormir esa noche. Las palabras de Antonio, los ojos firmes de Emma, el silencio detrás de la puerta, todo me giraba en la cabeza. Y algo dentro de mí, esa intuición que solo tienen los que han sufrido en silencio, me decía que el dolor que había sentido hasta ahora no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Fue al día siguiente, durante el desayuno, que todo estalló. Emma, con voz temblorosa pero decidida, dijo: papá, no podemos seguir ocultando esto. María tiene derecho a saber. Antonio bajó la cabeza. Las manos le temblaban y por primera vez no dijo nada. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué pasa con Angelina? ¿Qué tiene que ver conmigo? Heitor bajó los ojos. Emma me miró como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Angelina es tu hermana. El aire se me fue del pecho. Me quedé inmóvil, atónita. ¿Cómo que mi hermana? Antonio, con la voz quebrada, confesó: cuando era joven, viajó al interior con un grupo de voluntarios. Allí conoció a mi madre, una mujer dulce, sufrida y frágil, demasiado frágil para resistirse a los encantos de un hombre con promesas y ropa limpia. De una de esas visitas nací yo. Mi madre, llena de vergüenza, nunca le contó a nadie, ni siquiera a él. Pero años después, cuando ya no pudo más, cuando el hambre y el dolor la vencieron, decidió pedir ayuda. Le escribió una carta, le pidió auxilio y él vino. Pero no por mí, sino para compensar el pasado. La propuesta no fue solo por trabajo, fue una reparación. No supe cómo hacerlo bien, dijo Antonio, con lágrimas en los ojos, pero no podía dejarte vivir en esa miseria, siendo sin saberlo. Angelina lo supo antes que yo, y por eso me odiaba, porque pensaba que yo venía a reemplazar a su madre, que yo era la prueba viva del error de su padre, y por eso se encerró. Por eso lloraba tanto, porque en su corazón yo era la intrusa y también la herida abierta. Yo
No sabía qué sentir. Las lágrimas caían solas, me dolía el pecho, me dolía el alma. Todo lo que creí que era verdad había sido una mentira, a medias, pero dentro de mí también nació algo nuevo, una compasión profunda por Angelina, por mi mamá, por mí. Las semanas pasaron poco a poco. Empecé a acercarme a ella, le dejaba cartas bajo la puerta, le hablaba, le cantaba, hasta que un día me abrió. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el corazón roto. Nos miramos y sin decir una sola palabra, nos abrazamos. Un abrazo lleno de rabia, de perdón, de sangre compartida. Porque no elegimos ser hermanas, pero allí estábamos intentando aprender a hacerlo. Hoy, muchos años después, cuando miro hacia atrás, no culpo a mi madre, tampoco a Antonio. Todos hicimos lo que pudimos, con el poco amor y la mucha culpa que llevábamos encima. Pero si algo aprendí de todo esto, es que la verdad siempre encuentra el camino y cuando lo hace puede doler, pero también puede sanar. Yo no fui vendida, fui rescatada por un pasado que nadie se atrevía a nombrar y aún así sobreviví.